Ha emitido una nota alertando de los efectos negativos que va a tener para el resto de comunidades autónomas en España el concierto económico, o como lo llamen, pactado entre el gobierno y el independentismo catalán. No son los únicos que han alzado la voz de alarma. Los inspectores de Hacienda de España también han alertado de ese pacto, ya que entienden que atentaría contra la igualdad de los españoles y abriría la puerta a un troceo de la agencia tributaria. José María Peláez es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿por qué? El concierto económico, o como lo llamen, que esa es otra, que se ha pactado, ¿por qué podría disparar el fraude fiscal? Bueno, nosotros advertimos de los graves perjuicios que se produciría este nuevo sistema, que en primer lugar decimos que no está regulado en la Constitución y vulneraría los principios de igualdad y solidaridad. O sea, con este nuevo régimen habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero sobre todo nosotros alertamos de las graves consecuencias que tendría en lo que es el funcionamiento diario de la agencia tributaria, porque este régimen prevé no solo la recaudación del 100% de los impuestos que se ingresan en Cataluña, sino que se traspasarían también todas las funciones que hace actualmente la agencia tributaria. Gestión, inspección, liquidación, recaudación, o sea, absolutamente todo. Incluso en el acuerdo se prevé el traspaso de todos los medios humanos, materiales y tecnológicos de la agencia estatal a la agencia tributaria catalana. Lo que significa eso es que la agencia estatal desaparece de Cataluña y a partir de ahí, con este nuevo acuerdo, todo se haría por la agencia tributaria de Cataluña. Eso supone, desde nuestro punto de vista, y es lo que hace saltar todas las alarmas, los graves perjuicios que se producirían en una serie de temas. El primero de ellos, por ejemplo, sería la atención que presta la agencia tributaria a los ciudadanos. No solo hablo de las devoluciones, por ejemplo, del IRPF tan rápidas, que se verían perjudicadas porque existirían bases de datos diferentes, sino que también la agencia tributaria se ha constituido como un órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado. La agencia tributaria se utiliza para pagar determinadas prestaciones a madres trabajadoras, para gestionar, por ejemplo, ahora el mínimo vital, para pagar los 20 céntimos de gasóleo en la época de pandemia a los transportistas. O sea, son temas que no tienen nada que ver con lo tributario, pero que se ha utilizado la agencia tributaria por la infraestructura y por la eficacia que desarrollan sus trabajos para hacer esos trabajos que no son tributarios. Pero centrándome sobre todo en la lucha contra el fraude fiscal. Nosotros utilizamos, digamos, la joya de la corona es la base de datos que tenemos y está reconocido el prestigio y la eficacia que tenemos tanto a nivel nacional como internacional. Si esto se lleva a cabo, existirían dos bases de datos, la de la Agencia Tributaria de Cataluña y la de la Agencia del Estado. Y eso produciría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal y centrándome, por ejemplo, solo en los fraudes de carácter organizado, que suponen investigaciones de varios años. No se hace distinción por comunidades autónomas, porque el que crea, por ejemplo, y le pongo un ejemplo real, trama de defraudación en el IVA, con 50 sociedades repartidas por toda España, por supuesto algunas de ellas en Cataluña, y cuando los pillamos, diciéndolo claro, pues le habían devuelto más de 60 millones de euros de IVA que nadie había ingresado previamente. Pues ese tipo de fraude de carácter organizado y delictivo se verían gravemente perjudicados si esto se fracciona, la agencia tributaria, el trabajo que hace y, por supuesto, la base de datos tributarios, que habría una información en la Agencia Tributaria de Cataluña y el resto de información en la Agencia Tributaria Estatal. ¿Qué tal, don José María? Buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, porque usted acaba de repasar problemas como, por ejemplo, en la devolución de la renta, la prestación de servicios sociales, el fraude fiscal. ¿Esos problemas, en mayor o menor medida, se perciben también en zonas como el País Vasco o Navarra? O sea, ¿existen ese tipo de dificultades de coordinación con estas regiones? Sí, sí que existen. O sea, País Vasco y Navarra habría que hacer dos precisiones. Primero, es un régimen que está recogido en la Constitución, absolutamente, con lo cual, y el régimen de Cataluña no, es un privilegio que no está recogido en la Constitución. Y lo que no significa es que si está reconocido en la Constitución, que funcione perfectamente. Entonces, todos los expertos señalan que, por ejemplo, el cupo que paga País Vasco y Navarra es insuficiente. Solo pagan los gastos comunes del Estado. O sea, el Ejército, la Casa Real, las embajadas, etcétera. Pero, por ejemplo, no aportan nada a los fondos de compensación interterritorial, no aportan nada, por ejemplo, para el pago de pensiones, que una cuarta parte de las pensiones se financian con impuestos que pagan todos los españoles. Si esos defectos, País Vasco y Navarra suponen solo el 7%, y los efectos están ahí, habría que corregirlos,
Si los trasladamos a Cataluña, que supone el 20% del Producto Interior Bruto, por supuesto, pues los efectos serían mucho más perjudiciales que lo que ocurre ahora con País Vasco y Navarra. Sin meternos, José María, en derivadas o en debates políticos, ¿esto es un concierto, un cupo o una financiación singular? Bueno, lo llamamos de las tres formas. Lo que pretende es algo similar a País Vasco y Navarra. Y eso es, en País Vasco se llama concierto, en Navarra se llama convenio, y lo del cupo es la parte de servicios del Estado que, digamos, que pagan esas comunidades autónomas. El régimen es equivalente a País Vasco y Navarra. Supone que Cataluña recauda el 100% de los impuestos. Actualmente Cataluña recauda 26.000 millones, son 5.000 millones de tributos propios y 21.000 millones que aporta el Estado de los, digamos, porcentajes de IVA, IRPF, impuestos especiales, etcétera. Pues en el caso de llevarse a cabo este acuerdo, Cataluña pasaría a recaudar y quedarse 53.000 millones de euros, el doble de lo que supone actualmente. Si, por ejemplo, para que lo entiendan los ciudadanos, si hemos dicho que una parte de esos impuestos van a pagar pensiones, porque el régimen de la seguridad social es deficitario, una cuarta parte de las pensiones se pagan con impuestos. Si Cataluña se queda los 53.000 millones, pues es que esa parte de pensiones que correspondería pagar de los impuestos que se ingresan en Cataluña dejarían de aportarse. O dicho de otra forma, si el régimen dice Cataluña que esto no es un privilegio porque las demás comunidades autónomas también podrían seguirlo. Pero si este régimen se extendiera a todas las comunidades autónomas, el Estado se quedaría sin ingresos. Todos los impuestos los recaudarían las comunidades autónomas. ¿De dónde se pagan las pensiones? O sea, la parte que paga el Estado con vía impuestos. El sistema de pensiones saltaría por el aire. O sea, había, digamos, que nosotros ponemos alarma en la aplicación del sistema tributario, en el trabajo que hace la agencia tributaria, pero los expertos ponen de manifiesto otros graves perjuicios económicos que se pondrían en otros temas, como es, por ejemplo, el tema de las pensiones. Ya. Y, don José María, como última pregunta, desde que se empezó a hablar del acuerdo en noviembre para la investidura del presidente del gobierno, fueron muchos los organismos que alertaron de lo que podría ocurrir, entre ellos estabais vosotros. ¿Habéis pedido reuniones? ¿Os ha recibido alguien? No, ni quieren recibirnos. Lo que pasa es que ha evolucionado el tema porque en noviembre, en el acuerdo de Junts y PSOE para investidura del presidente del gobierno, ya se firmó ahí un documento con la cesión del 100% de los impuestos. Pero desde ese tiempo, tanto el presidente del gobierno como el Partido Socialista de Cataluña, como la propia ministra de Hacienda, han estado hablando permanentemente de un consorcio paritario entre la agencia tributaria y la agencia tributaria de Cataluña. Y nosotros en nuestros documentos veíamos los perjuicios que se producirían pues con ese consorcio, que realmente lo veíamos como ineficaz. La sorpresa ha saltado que en el mes de julio el acuerdo final ha sido retomar el documento de financiación singular de marzo de la Esquerra Republicana del Gobierno de Cataluña y pues que el consorcio desaparece, no figura para nada, y lo que se hace es la cesión total tanto de la recaudación como de todas las funciones de la agencia tributaria. Nosotros, por supuesto, en la final de julio, pues las alarmas han multiplicado exponencialmente porque esto es muchísimo peor que la creación de un consorcio. Hemos pedido reuniones al secretario de Estado, que es el presidente de la agencia tributaria, por respetar la vía jerárquica, y no ha querido recibirnos en todos estos meses. Y por supuesto le vamos a pedir reunión a la ministra, ponerle de manifiesto y enviarle nuestros documentos y ver si la convencemos de los graves perjuicios que supone esto y ver si aporta alguna ventaja que hasta ahora nadie, ni ella ni nadie, ha aportado una sola ventaja respecto de la aplicación de este convenio, concierto o como quieran llamarse. Lo dicho, me temo que vamos a hablar mucho durante este curso político y económico. José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias por la consultoría, José María. Suerte. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.